Hola familia, buenas noches. Pues como saben, vamos a continuar, dice uno, escudriñando la palabra del Señor y pues vamos a continuar con este estudio de Nehemías. Ahora vamos a ver este cuarto capítulo y vamos a ver aproximadamente 8 versículos, pero el Señor, la verdad es hermoso siempre que nos está hablando con su palabra, nos está dando una gran enseñanza y cada, dice uno, cada capítulo o cada versículo que leemos, la verdad es para gran edificación en nuestras vidas. Y aquí en este libro sabemos que es un propósito que tenía Dios para su pueblo y que iba a traer gran bendición a futuro, ¿no? Para el Mesías. Y vemos o vimos en los capítulos anteriores todo lo que ya venía haciendo Nehemías con el pueblo cuando llega de esa cautividad, donde pide permiso al rey Astarjerjes, y pues aquí ya se está dedicando de lleno a trabajar. Problemas iba a encontrar porque cuando se trabaja para la obra del Señor o en sí en algo secular, cuando tú tienes un objetivo, una tarea, dice uno, no la encuentras fácil, ¿no? Y en este capítulo, pues habla generalmente Nehemías del estar trabajando y encontrar esa oposición al exterior, ¿no? De esta obra que era para edificar estos muros. Vimos también en el capítulo anterior cómo Nehemías era un buen organizador, cómo él fue organizando por familias esa edificación de esos muros. Vio que todo se llevara muy bien logísticamente, la construcción de esos muros. Aquí vamos a ver, y nos va a decir estos versículos, que acabaron en 52 días la mitad de altura de esos grandes muros que no. Los obstáculos se iban a encontrar y se estuvieron encontrando en estos 52 días. Esa oposición fuerte realmente iba a ser pues una manera de distraer al pueblo para que no se edificaran esos muros, para que no se continuara con esa tarea que el Señor les había dado a Nehemías y al pueblo. Y vimos cómo los enemigos, al descubrir que empezaron a construir, dice uno en el capítulo anterior, se reía, ¿no? Y que realmente buscaban la manera de distraer, de interrumpir esa edificación. Pero sabemos que teniendo a Dios de nuestro lado, realmente no va a haber poder que pueda detener su obra. Y dice uno, cuando uno se empeña al 100%, creo que la obra se concluirá lo más rápido posible. Aquí estos hombres, al trabajar conjuntamente por familias, unidos, y el estar bien sincronizados para que fueran cerrando la ciudad con estos muros, dice uno, fue de gran bendición, porque a pesar de las burlas, y más adelante vamos a ver otros términos que utilizaron o mañas que utilizó estos enemigos, cómo iban a querer detener la obra y no iban a poder detenerla, ¿no? Y sabemos que con la mano de Dios se va a facilitar mucho más las cosas. Sabemos que en todo reto de nuestras vidas siempre vamos a encontrar obstáculos. Si quiere uno concluir con este objetivo, debemos de poner el máximo de nuestros esfuerzos, evitar que nos distraigan, ignorar a veces las distracciones que pudieran traernos todo siempre este objetivo. Pero si lo quieres alcanzar, ¿qué haces? No distraerse, ¿no? Dice principalmente ver la manera de concluirlo lo más pronto posible y obtener la ayuda de donde sea. Pero lo importante es terminarlo. Y esto es
aquí cómo el Señor, a pesar de todo esto, no se iba a poder detener. Y lo vamos a ver en estos 8 versículos que vamos a ver de este capítulo 4. Pero para entrar de lleno, pues vamos a poner estos momentos en oración. Cerremos nuestros ojos. Señor, grande eres. Señor, grande es tu poder. Señor, grande eres en todos los aspectos. Y Señor, queremos que esa grandeza también lo veamos reflejado en nuestras vidas. Que nosotros, Señor, permitamos esa entrada a nuestra vida de tu grandeza, Señor. Sabemos que teniéndote a ti, nada nos faltará, Señor. Teniéndote a ti, podemos obtener lo que queramos, Señor. Que tú eres nuestro mayor poder, Señor bendito, y que sin tu ayuda nada hacemos. Sabemos, Señor, también que a través de nuestra vida hemos pasado muchos obstáculos y también hemos aprendido, Señor, que agarrados de tu mano ha sido mucho más fácil cualquier tarea que hemos querido tener o que nos has puesto en nuestras vidas. Gracias, Señor, por todos estos momentos que tú nos has dado y, Señor, te pongo estos momentos en tus manos. Que todo, Señor, que nos digas en tu palabra lo entendamos y que realmente, Señor, siempre lo llevemos a cabo en nuestras vidas. Gracias te doy, Señor, por ello, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y pues como título se llama Que nada te detenga. Y el tema es Unidos para resistir. Y vayamos, los invito a que vayamos a la palabra del Señor. Vamos a ir a Nehemías 4:1, que dice así la palabra. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. Y ya lo vimos, ¿no? Desde el capítulo 2, a este Sanbalat, que leo que se enojó, era uno de los principales opositores para que se terminara o se empezara la obra, ¿no? Desde que empezó a ver que habían llegado este grupo, pues él hubo oposición. Y este hombre, pues, tenía sus razones, ¿no? Él era un hombre de esta región llamada Ben Joram, estaba más o menos a 12 millas de lo que era Jerusalén, llegó a ser gobernador de Samaria, como vamos a ver en unos capítulos más adelante, ¿no? ¿Y por qué ese enojo que tenía, ¿no? Porque él sabía que este pueblo de Dios debería de seguir en ruinas. Él quería tenerlos subyugados, sin nadie que los organizara. Cuando él, dice uno, se tiene poder, dice uno, lo que menos quiere es que alguien se organice para ver si hay maltrato o cualquier anomalía dentro, que no haya organización. ¿Por qué? Porque así es más fácil controlar a la gente, ¿no? Y aquí dice, pues los quería, ese era su pensar, seguirlos subyugando, seguir teniéndolos en un puño y hacer con ellos lo que él quería, ¿no? Y esto, como le digo, en el versículo 2 vimos que se había enojado y había actuado, pues, no tan seriamente, porque pensó que no iban a lograr su objetivo. Pero aquí ve que la obra sigue creciendo, ¿no? Entonces, pues, aquí ya realmente ya muestra otra cosa, ¿no? Dice, se enfureció. Ya no nada más se enojó, sino que ya le aumentó de grado, digo, ¿no? Y sabemos que no nos debe de extrañar la oposición, y más cuando se quiere levantar una obra del Señor. Dice uno, pues en nuestras vidas, muchos podemos ponerlo literalmente, que en nuestras vidas tenemos nuestros muros derrumbados, que nuestras vidas son un desastre, que es una organización que no vale la pena levantar. Pero vemos que el Señor quiere siempre edificarte. Entonces, pues, obvio que la oposición siempre la va uno a encontrar, ¿no? El enemigo siempre va a querer tenerte subyugado, como dice aquí, tenerte atado para que tu vida no sea levantada para la gloria del Señor. Entonces eso es lo que busca siempre en el enemigo. Pero también aquí les recuerdo al pueblo de Dios permanecer unidos para poder resistir
dice uno, al embate del enemigo. Eso es lo que Nehemías llegó, ser un buen organizador y unió a este pueblo. Entonces, el enemigo, dice uno, hay un dicho en este mundo, dice, si quieres derrotar al enemigo, divídelo. Y es que es más fácil, ¿no? Y esto es lo que quería hacer, burlarse. Y eso, no todos tienen el mismo carácter, no todos tienen el mismo ánimo. Entonces, con esto aquí, amigo Sanballat, eso era lo que buscaba, ¿no? Dividir para poder seguir subyugando a este pueblo. Entonces, el enemigo va a estar al acecho. Nunca va a querer que tú edifiques esos muros derrumbados que tienes en tu vida. Entonces, debes de tener cuidado. Amén. Vayamos al 4, de 2 y 3, que dice la palabra del Señor. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo de las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican en el muro de piedra, si subiese una zorra, lo derribará. Y aquí, pues estos amigos van a buscar entonces la manera, ¿no? Dice uno, mil y una maneras para bajarles el ánimo. Eso. Y aquí, pues, utiliza el ridículo, ¿no? Quiere herirlos profundamente, causarles desaliento, desesperación. Sanballat y Tobías, pues, trataron ahora de utilizar este tipo de estrategia, ¿no? De ridiculizarlo, para tratar de, pues, que pierdan el ánimo, de disuadir a estos judíos y no puedan construir el muro. Pero aquí, que también estaban viendo que querían ridiculizarlo para que ellos vieran que también tenían límites, ¿no? Vieran sus limitaciones. Pero como vimos en los capítulos anteriores, ¿no? El Señor utilizó desde joyeros de todo tipo. Si recordarán, gobernadores, hijas de las familias. Entonces, eso era lo que buscaban, ¿no? Tambalear la obra y nada de construcción. Pero aquí también Nehemías, ¿qué hace? Oró y la obra continuó realmente. No es de tratar de cambiar, ¿no? O intercambiar a veces agresiones verbales que se tienen. Tal vez, dice uno, hay que ignorar muchos aspectos. Creo que cuando se burla uno a veces de nuestra fe o nos critican por hacer algo lo que es correcto para la obra del Señor, ¿qué hacemos a veces? Buscamos la manera de responder, ¿no? Nos duele. Y creo que la manera mejor de responder es tomando el ejemplo aquí de Nehemías, de orar, de ignorarlo, de no desanimarnos, ¿no? Hacer lo correcto. El orar es comunicarle al Señor, ¿no? Cuáles son nuestras preocupaciones. Él, dice uno, Él está al pendiente de nosotros. Nosotros debemos de estar más comprometidos en la obra que tal vez caer en discusiones que realmente no nos llevan a nada bueno, no nos van a fortalecer y tal vez dice uno, puedo no abandonar la obra. Entonces, pues nosotros debemos de tomar como ejemplo, ¿no? Sabemos que esto es una estrategia del enemigo que siempre va a utilizar. Y más cuando dice uno, cuando es de la obra para el Señor. Y un claro ejemplo lo podemos ver, ¿no? Cómo lo hicieron con Jesús, con Mateo, con David, con Pablo, que siempre buscaron estarlos molestando para que se evitaran y no lo lograron. Ellos se enfocaron mucho a la palabra del Señor, a la misión que tenían y
lograron salir adelante. Aquí dice que, pues si observamos bien, pues la posición se fue incrementando, ¿no? ¿Por qué? Porque querían detener, dice, acomodiera el lugar esta obra del Señor. Pero a veces esto también es una estrategia, ¿no? Dice uno, nos quieren echar un montón cuando ven que la obra se sigue, no se detiene, ¿no? Y se continúa y eso. Y el enemigo, pues obviamente que no va a estar nada contento. ¿Y qué va a hacer? Va a buscar aliados, ¿no? Y van a tratar de buscar que uno sienta temor. Porque dice uno, al ver ya más oposición, dice uno, siempre va a causar temor en continuar. Pero pues, son las estrategias que vemos que el enemigo va a tener y que va a utilizar en nuestra contra, en tu contra, hermano. El enemigo va a querer ver tus limitaciones, porque todos, dice uno, a veces tenemos cierta el estar trabajando y si ven tus limitaciones, dice uno, por ahí vamos a llegarle, que sientan la presión y con esto ya no podrán realizar la obra. Son astutos, el enemigo va a buscarte alguna debilidad, pero ¿qué hace Nehemías? Los escucha, no se enfrentó en disputas, en verbal, nada, los ignoró e hizo lo mejor, oró al Señor. Y eso los iba a fortalecer, iban a concluir con esta obra. Amén, entonces no nos distraigamos. Vayamos ahora, ¿qué nos dice el 4 y el 5? Dice, oye, oh Dios nuestro, que somos objetos de su menosprecio, y vuelve al baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Y entonces aquí empieza una oración, ¿no? Les digo, el discutir con el enemigo pues no lleva a nada productivo, nada bueno. Entonces, ¿qué hace Nehemías? Les digo, ora fervientemente, que no realmente hay que ignorar muchas de las palabras del enemigo, que van a ser muchas palabras hirientes, sí, que nos lleguen y nos duelan, sí, porque sabemos que no es nada fácil, pero por eso hay que orar, clama al Señor, para que Él haga esa justicia divina. A nosotros no nos toca hacer justicia, la verdad. Este gran ejemplo que nos está dando Nehemías, el ignorar al enemigo y orar al Señor, ponerlo todo en sus manos y continuar la obra, creo que es de gran bendición. Y es que en Proverbios la justicia se le debe de dejar al Señor. Y en Proverbios 3:34 así nos dice su palabra, ¿no? Nos dice ciertamente, Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Entonces, pues realmente dice uno, ¿para qué llegar a un altercado verbal o puede a veces llegar a ser hasta físico, ¿no? Como vamos a ver más adelante Sanbalat que va a querer hacer ya un pleito más grande, ¿no? Pero creo que el orar, ¿no? Aquí pues Nehemías, la oración que hace, dice uno, pues a muchos nos puede parecer dura, ¿no? Porque dice que todo lo que ellos se burlaron y lo que hicieron se les regrese, que Dios no los perdone, que llegue ese castigo. ¿Por qué? Porque dicen que eran enemigos de Dios y no del hombre. Y pues estaban en lo correcto, ¿no? Ellos, este juicio que piden es para que se cayese ese castigo a estos enemigos de Dios, que se les regresara todo lo que ellos habían hecho. Y les digo, pues realmente sí es duro, ¿no? Ellos estaban
pues decir, en lo correcto de pedir un juicio para que cayese sobre ellos, ¿no? Sus enemigos. Dios tiene interés en hacer justicia, sí, porque saben que están atacando a su pueblo, a sus hijos, y que eran sus enemigos, y no del hombre, ¿no? Pero sin embargo, esto se hacía realmente para estos hombres que estaban atacando directamente a Dios y a su pueblo, que sabían que era una obra que estaba dedicada a Él. Pero sin embargo, nuestro Señor Jesucristo realmente nos estableció una conducta inversa, ¿no? Para aquellos que no son creyentes, para aquellos que son también creyentes a Él en el día de hoy, realmente dice, porque Él nos pide que nunca debemos orar por venganza hacia nuestros enemigos o hacia nuestros semejantes o hacia nuestros hermanos, no importa quién sea. Él nos pide orar, dice uno a la inversa. ¿Por qué? En Efesios 4:32 nos dice, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, así como Dios también os perdonó en Cristo. Y lo sabemos. Entonces nuestro Señor Jesucristo nos está pidiendo al inverso. Y es que realmente, pues hay oraciones que hemos leído, ¿no? Y principalmente en los salmos, estos salmos que yo no conocía yo esta palabra, es salmos imprecatorios. Dice uno, pues, en estos salmos oraba, ¿no? El juicio de Dios sobre sus ofensores. Y lo podemos ver en los Salmos 58:6 o en el 69:25. En el 58:6 dice que quiebre sus dientes. En el 25, que haya desolación para ellos. Es causarles una gran aflicción. Y realmente dice uno, pues, ¿qué quiere decir imprecautorio? Que implica o denota un deseo de que alguien reciba algún daño o desgracia. Y pues dice uno, pues ellos estaban en su derecho de orar de esa manera, pero nosotros que conocemos del Mesías, para que nuestro Señor Jesucristo nos pide que no oremos realmente, ¿no? Y si tú lo has hecho alguna vez, creo que alguien lo ha hecho alguna vez. Hemos orado realmente por un enemigo, pero para que, dice uno, le llegue castigo de Dios, ¿no? Yo lo hice. ¿Por qué? Por esa falta de sabiduría que yo tenía yo, realmente. ¿Por qué? Porque este hombre oró porque era un hombre intachable. ¿Tú lo eres? Ahí lo dejo, por si quieres orar. Nehemías, este hombre, estaba al frente de una grande obra para el Señor y estaba recibiendo directamente una ofensa. Ahora, ¿tú has recibido ofensa? Sí, pero esa ofensa ¿es por la obra de Dios o por alguna otra cosa? Sabemos que estos hombres estuvieron hostigando a este Nehemías y al pueblo para que no se continuara la obra. Estuvieron ofendiéndolos. Ahora te digo, ¿a ti te han ofendido? ¿A ti o a Dios? El cual tú tengas que orar, ¿no? Eso, le digo, nos ha pasado. Mejor es, dice uno, solo orar, poner las cosas en las manos del Señor. Y el Señor, dice uno, va a hacer lo necesario para que todo siga perfecto. Dios se va a encargar, lo sabemos, ¿no? Amén. Vayamos ahora a Nehemías 4:6, donde dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimos para trabajar. ¿Y qué hizo Nehemías? El orar, el estar teniendo una charla con Dios, el hablar con Dios, creo que nos fortalece demasiado, a tal grado que dice uno,
Aquí ellos trabajaron con mayor ánimo, mayor ahínco y terminaron la mitad de la obra. Cuando todo el enemigo, por más que hizo, no lo pudo parar, es eso. El estar orando y ponerle las cosas, el Señor puso todo lo necesario para que se tenga. Entonces, debemos de enfocarnos únicamente en la obra del Señor, sin importarnos cuántos enemigos sean, tengamos alrededor. Trabajemos sin distracciones y con un mayor ánimo. Así sea, ¿no? Amén. Y continuando, vayamos al 4, 7 y 8 que dice: pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerles daño. Entonces aquí ya no nada más era Sanballat y Tobías, ahora ya también y los árabes y los amonitas y los de Asdod. Entonces, pues realmente dice uno, pues ya el enemigo era bastante, ¿no? Dice uno, pero ¿por qué? Porque Tobías veía que no se detenía y ahora su coraje era mayor, ¿no? Realmente dice, era ya, estaba, aquí utiliza la palabra del Señor, encolerizado. Entonces, como dice uno, tenía un tono rojito cuando se enojó, ya después se molestó con mayor grado, subió un tono rojo y aquí ya encolerizado ya tenía un rojo intenso, ¿no? De todo el coraje que se le había puesto. ¿Por qué? Porque por todas las mañas que habían puesto y todo lo que habían hecho, no lograban realmente parar la obra del Señor. Y obvio que cualquiera que no puede parar una obra, o cuando tú estás en oposición, ¿qué pasa? Te enojas, ¿no? Lo podemos ver en cuestiones principalmente en política, ¿no? Los enemigos políticos del actual gobierno, podemos decir. Por más que utilizan artimañas y cosas, ya sean pasadas, de gobierno, siempre están tratando de molestar para poder detener lo que para ellos está mal, esa obra, ¿no? Y sabemos que si se está trabajando bien, el enemigo cuando es derrotado, más se va a encolerizar. Y así pasa en cualquier lado en tu vida. También puede ser profesional. Cuando tú sobresales más de tus compañeros que pudiéramos decir ingresaron en el mismo tiempo y que empiezas a sobresalir, dice uno, se hace uno de enemigos gratis, ¿no? Empiezan a ver que tú eres mejor en todos los aspectos y empiezan a haber trabas. Y empieza a haber realmente una oposición de parte de tus enemigos, que no eran tus enemigos, pero al ver que tú sobresales en algo, pues vas a tratar de sobresalir y dice uno, te van a tratar de poner el pie para tropezar. Y vimos, ¿no? Cómo crece el enemigo. Y dice uno, creo que aquí no cabía duda, entre más subiera el pueblo de Dios, dice uno, más fuerte soplaría el viento. Porque tratarían de derrumbar lo que fuera. Sanballat, como les digo, ya se había enojado, lo vimos en el capítulo 2.10. Se había enfurecido, lo vimos en principios del 4.1. Y ahora ya estaba encolerizado mucho. Entonces, pues, aquí el Señor nos dice, ¿no? No te detengas. Estos enemigos siempre van a buscarte con todo. No va a haber, hasta la violencia va a haber. Y es que aquí ya se estaban uniendo para buscar intimidar, no nada más debilitarnos, ¿no? Sino ya era primero mentalmente, ahorita ya era oponerse, pues dice uno, para atacarlos. Entonces ya sería algo más físico, ¿no? Al verse realmente inferiores, estos
pueblo de Dios con tanta oposición, pues ¿qué iban a buscar? Nuevamente desestabilizarlos emocionalmente, que perdieran la confianza, que fueran realmente una presa fácil. ¿Por qué? Porque dice uno, si ellos eran 1000 y los otros eran 300 y empezaron a molestar a esos 300, no hicieron gran escollo, pero se empiezan a unir y ven que ya sobrepasa el número, entonces ahí como que sí ya pueden ocasionar cierto temor al pueblo, ¿no? Pero lo que aquí el enemigo buscaba era eso, pero que lo que no contaban es que la fuerza de Dios era mayor, el deseo por agradarle a Dios era mayor. Entonces aquí este enemigo pues ya quería pasar de las palabras a la acción, para que perdieran todo, ¿no? Y aquí ante tales circunstancias, ¿qué vemos? Aquí Nehemías oró, nos puso un gran ejemplo, continuó actuando, porque no paró, oró y continuó trabajando. Él sabía que iba a ser protegido por el Señor. Así que tú no pierdas esa confianza, el Señor va a estar contigo y continuemos con la obra. Amén. Y como conclusión, nada más, no prestar atención a los ataques del enemigo. No nos deben importar la cantidad ni cuánta posición haya. El enemigo va a utilizar todos los recursos que estén a su alcance para poder detenerlo. Pero tú sabes que tienes un arma más poderosa, que es la oración, y el Señor te va a fortalecer. Que no te distraiga nada de la obra del Señor. Y recuerda que Él se va a encargar de estos enemigos. No es necesario que tú se lo pidas. Amén. Entonces terminamos, hermanos. Vamos a poner estos manos en una oración. Señor Dios, hemos visto, Padre bendito, que Señor tú nos das esa fortaleza. También hemos observado, Señor, que el trabajar en tu obra, tú siempre vas a estar presente, Señor, y que nos vas a cuidar de todo enemigo, que tú nos vas a proteger y que nosotros como trabajadores tuyos, Señor, ¿qué es lo que debemos hacer? Únicamente, realmente ignorarlos. Debemos de concluir tu obra, Señor, que tú nos hayas pedido. Sabemos, Señor, que en ti nos fortalecemos, Señor, y queremos seguirnos fortaleciendo. Gracias por estos momentos, Señor. Y todo esto te lo pongo en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y pues, hermanos, los invito al día de mañana a que nos veamos allá en el templo a las 10. Amén.